Gracias. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por invitarme también otra vez a predicar. Y gracias a Dios, pues tengo la oportunidad de poder hablar ante su pueblo en esta mañana, pero esta vez ya de otra forma, ahora por medio de la internet. Me gustaría que meditemos en la palabra del Señor para que Dios nos ayude a escuchar su palabra y poner por obra, ¿no? En este tiempo de pandemia también. Podemos leer el pasaje de esta mañana que se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Y después de leer el pasaje nos vamos a acercar a la presencia del Señor para pedir que Él nos guíe, nos ayude a cada uno. Les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice así el apóstol Pablo: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Oremos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, lleno de misericordia y amor demostrado en nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana te rogamos que puedas guiarnos en humildad a tu palabra y así puedas permitir que tu verdad penetre hasta lo más profundo de nuestras almas, para que tu iglesia, la cual nos has hecho columna y baluarte de la verdad, podamos vivir para tu gloria en esta época que nos ha tocado vivir, Señor. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender y dejar que tu voz corra por todas nuestras venas y así domine tu palabra toda nuestra obediencia y nos manejes tú, Señor, según todos los deseos que tú tienes, Padre, para cada uno de nosotros. Ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu para reflejar a Cristo en nuestras vidas, para que todos sepan, Señor, que tú eres el único Dios todopoderoso sobre la tierra. En Cristo, Señor, te pedimos, te rogamos que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes. Amén. Existe un grupo de personas en una isla que jamás han aceptado tener contacto con personas de ninguna época. Ellos viven en este tiempo en Sentinel del Norte, perteneciente a la India, en una isla que pertenece a la India. Son personas bastante salvajes, son morenos provenientes de África. Ellos nunca han tenido contacto con ninguna clase de personas. Y pues un día un joven llamado John Allen Chao se acercó a ellos en 3 oportunidades, en todas con riesgo de muerte. La tercera vez se acercó a ellos y no volvió más porque lo mataron ese mismo día. El 17 de noviembre del 2018 pasó a la historia otro mártir más con una mirada hacia la eternidad, arriesgándolo todo por algo mejor, el progreso del Evangelio o el avance del reino. Hoy vemos en nuestro texto un hombre con un perfil lleno de sufrimientos y él arriesgó todo en su vida por la extensión y el avance del reino, el apóstol Pablo. Antes de explicar nuestro texto, me gustaría que vayamos a ver el perfil de riesgos del hombre que escribió estas palabras, el apóstol Pablo, quien guiado por el Espíritu Santo en estos versos nos deja una gran enseñanza y un desafío para salir de nuestra comodidad. Veamos el perfil de riesgos que tomó el apóstol Pablo por algo que merece, por la única causa que merece arriesgarlo todo. Después de la conversión del apóstol, el Señor Jesucristo dijo estas palabras acerca del apóstol: Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Hechos capítulo 9, versículo 16. Realmente fue llamado para padecimiento desde el comienzo de su ministerio. Desde ese entonces el apóstol no escatimó su propia vida a fin de ponerla en ofrenda para que el nombre del Señor sea anunciado y, como buen ministro del Evangelio, pueda estar arriesgándolo todo para el avance del reino. Veamos la segunda carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo exhorta a los Corintios, a ser embajadores de Cristo para la reconciliación del hombre con Dios, su creador. Él dice lo siguiente acerca de cómo ser un embajador de Cristo. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 10, dice así: y como colaboradores con Él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, pues Él dice: en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos y he aquí vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Después de haber visto el perfil del apóstol Pablo, ahora podemos pasar a nuestros puntos del sermón. He dividido este sermón en 3 partes. El primer punto es arriesgarlo todo para el progreso del Evangelio. El punto número 2 es los frutos fuera de la iglesia local después de la predicación del Evangelio. El punto número 3 es los frutos dentro de la iglesia local durante la predicación del Evangelio. Voy a leer la verdad principal, la cual dice así: cualquier circunstancia debe llevarnos a encontrar gozo en anunciar el Evangelio y vivirlo de una manera que seamos luz en medio de las tinieblas, pruebas o tormentas que atravesamos, donde la gente y los demás vean el reflejo de la gloria de Dios por medio de nuestras vidas brillando el poderoso Evangelio de Cristo Jesús. Pasemos a nuestro primer punto: arriesgarlo todo para el progreso del Evangelio. Hermanos, una simple cárcel hace muchos años no paró el avance del Evangelio. Y ahora, en este tiempo que estamos viviendo, mucho menos una pandemia la parará. La iglesia, hermanos, los creyentes, seguiremos predicando a Cristo. Nuestro versículo en este primer punto dice así: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Después de haberles mostrado a los filipenses acerca de cómo tener gozo en la oración, ya eso en los versículos anteriores del contexto, el apóstol Pablo pasa a animar a los hermanos de Filipos a tener gozo también en la expansión del Evangelio, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Entonces el apóstol Pablo empieza diciéndoles: quiero que sepáis, hermanos, refiriéndose a toda la iglesia local que se encontraba en Filipos,
Como vemos en el versículo 1 del capítulo 1, dice, Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Eso es lo que dice en el versículo 1 del capítulo 1. Vemos que la iglesia local está compuesta bíblicamente de 3 grupos de personas dentro de la iglesia, como ser los miembros en la iglesia local, los obispos y diáconos. En otras palabras, el apóstol Pablo se dirigió a toda la iglesia local de Filipos para darles a conocer que todo lo que le pasó no había acabado con el avance del evangelio, sino que aún al estar preso, el apóstol seguía anunciando el evangelio. Luego el apóstol Pablo llega a decir que las circunstancias en que me he visto, dice él, pues las circunstancias en las que él estaba, fue que el apóstol estaba preso en Roma por causa del evangelio, no por delincuencia o algo indebido, sino solamente por predicar el evangelio. En el capítulo 1 vemos que se menciona 6 veces la palabra evangelio. En el versículo 5, refiriéndose a la participación en el evangelio, el hecho mismo de perseverar en el evangelio. En el versículo 7, los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio. Versículo 12, han redundado en el mayor progreso del evangelio, el avance del reino. Y luego el versículo 16, designado para la defensa del evangelio. Versículo 27, comportados de una manera digna del evangelio. Versículo 27b, luchando unánimes por la fe del evangelio. Como se puede observar, nuestro pasaje tiene la palabra evangelio y aquí se está refiriendo al mayor progreso del evangelio, al avance del reino, al avance del evangelio. Parece que el apóstol Pablo ha predicado más el evangelio en la cárcel que de lo que estuvo afuera, pues al tener a cada guardia custodiándolo por 6 horas, no puede haber mejor chance para uno, ¿verdad? Estar ahí en la cárcel y encadenado a un soldado por 6 horas. Imagínate, cuando tú no eras creyente, tener que estar sentado al lado del apóstol Pablo por 6 horas. Ambos encadenados el uno al otro. No había dónde escapar. Así que aquí vemos el mayor progreso del evangelio. Se refiere que el evangelio es anunciado. El evangelio es predicado. Y aquí el apóstol Pablo anunció el evangelio a cada uno de aquellos que el Señor, por su providencia, puso a su lado. Con tanta efectividad el apóstol Pablo predica acerca del evangelio porque está convencido de tal mensaje. Porque este mensaje encierra el poder de Dios para salvar al pecador y por esta razón él no se avergüenza de anunciarlo, como dice en Romanos 1:17. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos muchas personas a nuestro alrededor y me gustaría animarles en la aplicación de este punto, que siempre a nuestro alrededor vemos que Dios provee a personas inconversas para que nosotros seamos luz entre medio de ellos, anunciando el evangelio. Pero en muchas ocasiones resalta más nuestro temor o nuestra vergüenza o tal vez nuestro orgullo, un orgullo egocéntrico, que tememos el hecho mismo de arriesgarnos por la causa de Cristo y anunciar el evangelio en humildad. Tememos el perder amistad, tememos tal vez el perder hacer un negocio porque justamente es alguien con el que trabajas, o tal vez perder el empleo porque hay ese temor como humanos, como hombres. Pero aquí el apóstol Pablo nos deja una enseñanza de humildad como la de Cristo. Y esta humildad nos desafía a cada uno de nosotros. Y dice el apóstol Pablo, apunta hacia ser como Cristo. Y esta es la humildad que debemos tener cada uno de nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice así, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La manera en que todo llegue a ser para el mayor progreso del Evangelio es que nuestras vidas estén centradas en este mensaje. Para que nuestra actitud sea como la de Cristo, debemos de dejar de tener un alto concepto de nosotros mismos. Así como dice en el mismo contexto anterior, en el versículo 3 y 4 del capítulo 2 de Filipenses, dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, tanto incrédulos y creyentes más que todo. O sea, buscar ese interés por el otro, de nuestros amados hermanos que están en Cristo, y también tener esa compasión por aquellos que están perdidos. El vivir centrado en el Evangelio bendice a todos, a los incrédulos, para que por misericordia de Dios encuentren salvación, y a los creyentes para que por amor crezcan en santidad y seamos como Cristos. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio, cuando es predicado hacia un incrédulo, lo que hace es producir salvación. Y también, cuando es rechazado por el incrédulo, produce condenación. O sea, es una muestra de condenación. Y en el creyente, o el que dice ser creyente, pues de la misma manera, produce santificación. Y aquel que dice ser creyente solamente acarrea mayor condenación. Hermanos, en este tiempo de pandemia tenemos la más grande oportunidad de anunciar el Evangelio, porque justo tenemos el mejor gancho para poder hablar en nuestras conversaciones y tornarlos a lo espiritual. Por ejemplo, si estamos conversando con alguien y más si hablamos sobre el COVID-19, siempre estaremos mencionando muertes, contagios e incluso el mismo pecado resaltado en algunas autoridades que sin escrúpulos hicieron corrupción sin tener ninguna pena de su prójimo. Pues realmente podemos hablar de cómo es la humanidad y cómo es la naturaleza del ser humano, cómo está sumergida y esclavizada en el pecado. Así que tenemos una buena oportunidad de predicar el Evangelio. No hay excusa. Para hacerlo con más calma y ganar habilidad, me gustaría comentarles que el punto de construir relaciones es vital, incluso dentro de la iglesia misma. O sea, dentro de la iglesia misma debemos de estar intencionalmente involucrados en construir relaciones, pero también debemos hacer lo mismo con los incrédulos, hacer amigos de verdad. Ellos deben de ver que realmente estamos interesados por sus almas, estamos compadecidos por ellos. Entonces, debemos invertir tiempo, debemos invertir dinero, debemos invertir incluso nuestras vidas. Por ejemplo, si tienes algo que comprar y lo tienes que comprar todos los días, no olvides de ir siempre al mismo lugar para que puedas hacer amistad con esa persona y así tornar la conversación hacia el Evangelio. Ganar esa amistad realmente va a requerir tiempo, va a requerir tal vez también dinero, pero el punto es que la intención es predicar el Evangelio y sobre todo es mostrarse amigos de verdad. Bueno, tal vez esto no te parece muy bien porque eres un poco tímido o tímida. Así que tu pregunta puede ser, ¿cómo yo puedo involucrarme en la propagación del Evangelio? Pues como un cuerpo tenemos la habilidad de trabajar en equipo, incluso en la propagación del Evangelio. Recordemos que nada en la vida de los creyentes es de llaneros solitarios.
es una familia, somos un grupo, somos un equipo, somos un imperio, el cual trabajamos juntos, luchamos juntos, peleamos juntos. Así que empieza a averiguar dentro de la iglesia quién está con el deseo de predicar el evangelio. O tal vez sabes de alguien que tiene algún familiar no creyente, o tal vez que está orando por alguien que no es creyente. Entonces, aquí es cuando nos involucramos como equipo en poder orar por la conversión de alguien, en poder orar para que Dios guíe a un hermano a predicar el evangelio. Podemos unirnos a ellos si es que la timidez un poco nos quiere manejar. Así que, hermanos, no tenemos excusa. Somos un equipo, somos una familia, la cual tenemos esta tarea de predicar el evangelio, vivir el evangelio. Ahora pasemos de forma rápida y directa a nuestros otros 2 puntos. No será muy largo porque es más de ánimo y también será algo muy corto. En estos otros 2 versículos siguientes, lo que nos muestra son frutos. Frutos que Dios da cuando reflejamos su gloria como creyentes y como iglesia local en la predicación del evangelio. Punto número 2. Los frutos fuera de la iglesia local, después de la predicación del evangelio. ¿Saben cuáles son los frutos después de la predicación del evangelio dentro de la iglesia local? Es esta. El fruto en la predicación del evangelio fuera de la iglesia hace que haya nuevos creyentes y después otras iglesias locales. Ese es el avance del reino. La iglesia primitiva, cuando predicó el evangelio, tuvieron muchos añadidos, quienes se convirtieron genuinamente, pero luego a ellos también les llegó un tiempo difícil para predicar el evangelio o para que se expandiera el reino de Dios. Y creemos que nosotros también más o menos tenemos un tiempo así difícil porque no estamos unidos físicamente, estamos esparcidos por todo lado, pero la predicación del evangelio no para, sigue. Hermanos, cuando vemos esto en la iglesia primitiva, podemos ver la reacción de los hermanos primitivos, de los hermanos de la iglesia primitiva, cómo ellos reaccionaron ante una situación así. Veamos por un momento en el libro de Hechos lo que pasó después de la muerte de Esteban. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 8 dice así: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos, gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Versículo 4 dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra, iban anunciando el evangelio. Estaban dispuestos a poder predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. De esta manera, hermanos, bajo sufrimiento del apóstol Pablo, ahora tocándole a él pasar estos padecimientos, él estaba predicando a Cristo dentro de una celda, bajo esta situación, preso en Roma. Ahora, si notamos que cuando los hermanos de la iglesia primitiva salieron por causa de una persecución, también hicieron lo que el apóstol Pablo había hecho dentro de la celda. O sea, vemos a la iglesia primitiva predicar el evangelio en una situación difícil.
vemos al apóstol Pablo predicar el evangelio en una situación difícil. Ahora, ¿cómo nos vemos nosotros? En una situación difícil. ¿Y qué debemos hacer? Predicar el evangelio. Hermanos, nosotros aún estando en esta situación de pandemia, prediquemos el evangelio. Porque habrá gozo cuando haya frutos de conversión. Y otras iglesias locales que reflejen la gloria de Dios es lo que más gozo produce, porque Dios es anunciado y su reino extendido. Pablo nos dice en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Vemos el fruto, hermanos, como el apóstol Pablo en sus prisiones, por causa de Cristo, él lo que está haciendo es anunciar el evangelio a otros. Y cuando vemos el fruto, lo vemos en la misma carta de Filipenses capítulo 4, versículo 21 al 23, dice así: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Qué hermosa carta, terminando con frutos después de que Pablo padeció, y ahí está mostrando que realmente Dios ha ido obrando. Hermanos, cuando arriesgamos todo por la causa de Cristo, predicando el evangelio en el avance del reino, hermanos, vamos a disfrutar de los frutos de la labor, porque vamos a ver a nuevos creyentes y nuevas iglesias creciendo y reflejando la gloria de Dios. Hermanos, podemos ver también cómo Dios puede obrar en otras personas, cómo Dios obra en personas que realmente a veces a nuestros ojos no merecen ser dignos de escuchar el evangelio. Pero hermanos, debemos de predicar el evangelio. Pasemos a nuestro tercer punto. Los frutos dentro de la iglesia local durante la predicación del evangelio. Ahora hemos visto cómo el apóstol Pablo en el primer punto, cómo el apóstol Pablo ha arriesgado su vida y todo su tiempo, todo para el avance del reino, y que nada ha podido parar la predicación del evangelio. Luego vemos en nuestro segundo punto cómo hay frutos cuando predicamos el evangelio fuera de la iglesia. Se convierten y se forma otra iglesia local en otro lado. Y también vemos los frutos dentro de la iglesia local, Y estos son los frutos dentro de la iglesia local, que muchos se animan a predicar el evangelio. Y así la iglesia madura para reflejar a Cristo en medio de las tinieblas. Hermanos, la única manera de predicar el evangelio es antes conocerlo. Y cuando la iglesia lo conoce y lo aplica, hermanos, refleja la gloria de Dios entre medio de las tinieblas. En nuestro texto dice de esta manera, en el versículo 14, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Aquí vemos a la mayoría de los hermanos confiando en el Señor, hermanos, para tener más valor, y ahora, sin temor, ellos también son movidos a predicar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Cuando predicamos el evangelio, llegamos a conocer más acerca del mensaje de salvación y somos más humillados para ser santificados en él, y más nos parecemos a Cristo, y la iglesia brilla en todo su esplendor para que otros vean que Dios existe. La valentía del apóstol Pablo ayudó a los hermanos a vivir mirando hacia la eternidad, confiando en Cristo para ser como Cristo. Hermano, mi pregunta es, ¿estás animando con tu vida a otro creyente de la iglesia a vivir para la gloria de Dios en la expansión del evangelio?
Mira la vida del apóstol Pablo para que puedas ver cómo Dios ha obrado en su vida y cómo puede Dios obrar en nuestras vidas aún en este tiempo difícil para predicar el Evangelio. Si tal vez hay alguien que no ha conocido el Evangelio y tal vez hay alguien que no ha entendido el Evangelio, hoy es el momento de que puedas entender que la única forma de poder ser salvo, la única manera de poder estar a cuentas con Dios es por medio de Jesucristo, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra miseria, nuestra maldad, nuestra debilidad como hombres y reconociendo que somos creación de Dios, rebelándonos contra Él y que Cristo es el único mediador para abonarnos con Dios. Confía en Cristo, tanto para predicar el Evangelio y tanto para poder ser salvo por medio de Él. Amado hermano, nuestro coraje tendrá frutos en ambos grupos, uno dentro de la iglesia y otro cuando los no creyentes sean salvos por gracia, o cuando vean la gente que Dios existe y que es real al vernos vivir y predicar el Evangelio. Nada podrá parar la expansión del reino, mis hermanos. Nada podrá parar la expansión de Cristo aquí en la tierra, y mucho menos esta pandemia. Armémonos de valor y vivamos con miras a la eternidad para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude en su misericordia. Oremos para terminar. Dios Todopoderoso, en ti depositamos nuestra confianza para que nos llenes de valor y fuerzas para ser pregoneros de la verdad. Llénanos de valentía para predicar a todo aquel que en tu providencia nos permitas tener un encuentro cara a cara, Señor, para que el Evangelio de poder sea anunciado, Señor. Señor, danos fuerza, Señor, danos valor. Y también que tu verdad sea demostrado, Señor, en cada uno de nosotros, los cuales conformamos tu iglesia, Señor, la cual somos la muestra de tu existencia, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a no avergonzarnos de ti ante las atemorizantes artimañas que el diablo ha preparado para instruir y cegar a todos aquellos que están esclavizados con estas cadenas envueltas de mentiras. Oh Dios Padre, llénanos de valor para entregar la verdad a aquellos que por tu gracia, solo tú, Señor, solo tú puedes salvar. Que el hecho de no saber quiénes son los que van a ser salvos no sea, Señor, un obstáculo o una excusa. Y mucho menos esta pandemia cause temor en nuestras vidas, Señor, para poner excusa. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes y no negligentes ante esta preciosa disciplina espiritual como creyentes que tenemos. Ayúdanos, Padre, te rogamos, que anclados en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, Señor, podamos ser esclavos fieles en la propagación de tu reino. Te pedimos, Señor, en Cristo, que nos ayudes a la Iglesia Bíblica de León a predicar tu palabra en todo tiempo y viendo que tu mano, Señor, está con nosotros, ayudándonos y guiándonos. Te rogamos en Cristo. Amén.